Muy buenos días, muchas gracias. Gracias a Telenoticias. Como cristianos evangélicos, es momento de defender nuestra fe. Es momento de defender lo que la Biblia nos manda. No nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios. Hoy nos discriminan por religiosos, nos marginan por religiosos, nos ignoran por religiosos. Al no recibir respuesta a las varias notas que se han enviado al Instituto Nacional de Estadística, como Consejo Nacional Cristiano, como Iglesias Evangélicas Unidas Oruro, como Iglesias Evangélicas Unidas Tarija, como Parlamento y Fe Internacional de la Iglesia Evangélica en Santa Cruz. Ha mandado las notas hacia Santa Cruz, la Asociación Cristiana Evangélica de Santa Cruz, ha mandado Iglesias Evangélicas Unidas La Paz. O sea, al ser ignoradas con todo esto y al director general ejecutivo, licenciado Humberto Mario Ambia Claudia, somos una gran mayoría, representamos a una gran mayoría de un 90% de la población boliviana creyente en Cristo, o sea, somos cristianos, católicos, evangélicos, testigos de Jehová, adventistas, mormones y demás religiones que creemos en Cristo. El no incluir la categoría de religión y mestizo en la boleta del Censo de Población y Vivienda del 2022 es ir en contra de la corriente de nuestra historia boliviana, es evitar definir nuestra identidad de ser una nación de fervorosos creyentes cristianos. Lo hemos visto en Semana Santa, en las procesiones con la Iglesia Católica, con las iglesias, en las reuniones en las iglesias evangélicas. Es como el censo de Herodes, con un trasfondo muy parecido, pero un poco más oscuro. Hay cero de transparencia del Instituto Nacional de Estadística, que desea someter una millonaria inversión para complacer, favorecer y fortalecer la doctrina política de un solo partido político, haciendo creer que todo habitante boliviano del país es puro en raza. Estamos hablando de originarios puros y originarios en creencia espiritual, que como si todos fuéramos creyentes en la Pachamama. Es en definitiva un censo para complacer a ideólogos anticristianos encaramados en el poder político de turno. Se quiere borrar cientos de años de historia, se quiere borrar miles de años de fe cristiana con un proceso de dudosa técnica censal. Para colmo, sin cartografía nítida y verídica, con gente que se niega a revelar qué técnica digital se usará para la recolección de datos. Evitan por todos los medios que el censo sea incluyente, participativo y transparente. La exclusión de grandes masas de la población boliviana pisotea y daña el clamor de grandes organizaciones sociales. Nos hace pensar que la inversión millonaria será un gasto insulso. La historia los juzgará como una fallida acción de eliminar la identidad cristiana y mestizo, por las muchas fallas que muestra el Censo de Población y Vivienda 2022 desde sus inicios. Lo pagarán con posibles juicios de responsabilidad a quién o quienes lo ejecutaron tan mal. Como cristianos, no participaremos de un censo de población y vivienda 2022 fraudulento y con vicios de nulidad. Si para el Estado boliviano no existimos como cristianos, no existimos como mestizos, nos parece insulso participar en un censo, como lo habíamos dicho, fraudulento y con vicios de nulidad. Usted ha mencionado la palabra mestizo y varias autoridades se han pronunciado también de que si la palabra mestizo entraría en las boletas censales, esto sería un retroceso. ¿Qué es lo que piensa usted? Yo creo que al quitarnos nuestra identidad de mestizos, nos están quitando nuestra identidad boliviana. Claramente en el censo del 2012, más del 60% se abstuvo de responder si pertenecían a aymaras, quechuas, tupi-guaraníes y las demás etnias. O sea, todos nos sentimos mestizos. Obviamente, claramente, no es un retroceso, sino es devolvernos nuestra identidad. El anterior vicepresidente Álvaro García Linera habló de dos Bolivias, los bolivianos que nos sentimos bolivianos mestizos y la otra Bolivia que se siente indígena. Imagínense hoy, uno de los pilares que es de todo el discurso del partido del MAS, uno de los pilares principales es indígena originario, que son un gobierno indígena. El otro pilar principal es que son practicantes ancestrales de la Pachamama y quieren desconocer a la religión. Si desconocen a los mestizos, desconocen automáticamente la religión cristiana evangélica, que ellos indican nos han colonizado con otra religión.
desconocen a nuestra religión cristiana evangélica y desconocen a nuestra raza mestiza, que somos en una mayor cantidad de la población. Imagínense, en el censo del 2012 claramente han sacado la pregunta de religión porque solamente un 2%, entre 1.5 y 2% eran practicantes ancestrales a la Pachamama, y un 98% en ese momento, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica, éramos representados. Hoy, con este censo, nuevamente nos sacan y nos borran de la historia de Bolivia a los mestizos y a la religión cristiana evangélica. Donde también se han pronunciado autoridades sobre la postura que ustedes tienen como iglesia, incluso también han indicado que esto sería un tema político. ¿Cree usted que sea así? Nosotros no somos ni de la oposición ni del oficialismo, nosotros somos neutrales, pero es nuestra decisión como iglesia defender nuestros derechos. Como lo habíamos dicho, si para el gobierno, para el Estado, no existimos como cristianos, estamos en nuestro derecho de no participar en un censo fraudulento. Nuestra posición siempre ha sido decir la verdad, decirle al pecado que es pecado. Hemos estado en contra de la vacuna, en contra del carnet de vacuna. No somos antivacunas, pero hemos defendido nuestro derecho a que nos respeten nuestro derecho a no vacunar, como nosotros respetamos el derecho a vacunar. Hoy exigimos nuestro derecho a que seamos incluidos en este censo, ya de que vemos que el censo el objetivo de un censo es el de obtener las características con las que cuenta la población boliviana, por lo que consideramos que el dogma de fe, la creencia religiosa, es muy importante, es fundamental para cualquier ser humano. Al sacar esto, hoy hemos visto feminicidios, asesinatos, violaciones, porque no hay temor a nadie, no hay temor a Dios. Antes, si ustedes recuerdan, nuestros papás nos decían, no vas a robar, no vas a mentir, no vas a pegar, Dios te está viendo. Hoy, ¿quién nos está viendo? Hoy no tenemos miedo a nadie. La gente dice, más allá de la cárcel, ¿dónde me van a llevar? Estos dos pilares fundamentales, indígena originario y practicantes ancestrales a la Pachamama, son el discurso de un partido que obviamente sostienen lo que es la descolonización, la despatriarcalización. Nos dicen, tenemos que descolonizarnos, no podemos permitir que los extranjeros nos dominen. Y hoy indican lo que han hablado con la boca, hoy lo quieren borrar, indicando las leyes internacionales, nos indican que no podemos poner la palabra mestizos, tampoco de religión, porque son normas internacionales. ¿Y dónde está? Tanto se lavaban la boca con descolonización. Han hecho conocer de que van a realizar una campaña por 6 meses para que su sector no pueda responder las preguntas censales. Al no responder estas preguntas, ¿será un censo no válido? Imagínense lo que les voy a dar. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene más o menos 500,000 feligreses, 500,000. Estamos hablando de los mormones. Los adventistas llegan cerca a 400,000. Los testigos de Jehová llegan cerca a 200,000. Pare de sufrir, que es una iglesia que viene de Brasil, llega a 100,000. Imagínense, con ellos tenemos más de 1,000,000 de creyentes en Cristo. La Iglesia Católica tiene más de 6 millones de católicos y la Iglesia Evangélica tenemos más de 5 millones. Imagínense que solamente el 10% de esa población no participe. Estamos hablando de 1,000,000 de habitantes que no participen en el censo. Este censo ya tiene vicios de nulidad. Este censo ha erogado gastos millonarios insulsamente. Nosotros vamos a hacer una campaña durante todo este tiempo que tenemos, más de 6 meses, en una alianza estratégica con la Conferencia Episcopal Boliviana, con las arquidiócesis departamentales, con los mormones, con los testigos de Jehová, con los adventistas, con las demás religiones que realmente están para defender la palabra de Dios. Pedro, en el libro de los Hechos, nos dice que es mejor obedecer a Dios antes que a las autoridades humanas. Hoy nosotros tenemos que levantarnos y decir, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de poder y de valor, un espíritu de valentía, de poder defender nuestra fe. Es momento de pararnos, es momento de decir no a que nos discriminen más, no a que nos marginen más, no a que nos ignoren más.
Don Luis, ¿ustedes han pedido un diálogo, una reunión con las autoridades competentes? Se ha mandado al Instituto Nacional de Estadística solicitando que una audiencia. Se le ha indicado que ellos sean quien pongan la fecha y hora. Claramente ellos lo han dicho públicamente el 25, 26, 27 de marzo, que ellos estaban dispuestos a reunirse, a hablar con las organizaciones, con las entidades representativas, que manden las notas. Hemos ido, personalmente fui al INE, al instituto, a hacer seguimiento. Nos dan un teléfono que nadie contesta, se hacen la burla. Es por eso que nosotros nos sentimos discriminados. La ley 045 nos dice que nadie nos puede discriminar por religión. La Constitución Política del Estado dice claramente que el Estado respeta la religión, pero hoy nos pisotean, nos discriminan, nos marginan, nos ignoran por religiosos. Lamentamos el actuar del licenciado Humberto Arandia Claure, cuando el Instituto Nacional de Estadística debería ser una entidad, realmente debería ser una entidad independiente, pero hoy lo vemos sometida a un gobierno, sometido a un partido político. Lamentamos la poca caballerosidad, la poca identidad del licenciado Humberto Arandia Claure. Muchas gracias por estar junto a nosotros para hacer conocer también la postura que tiene la Iglesia, a usted, a la cabeza de usted, por supuesto. Muchísimas gracias.